Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, hoy les traigo la discusión de un punto de una película que a mí me parece muy interesante y un punto muy clave, como un gran misterio. Y es que hoy vamos a discutir un segmento muy importante de la famosísima película Rocky 4, cuando Rocky enfrenta al increíble boxeador Iván Drago. Pero no me voy a enfocar en Rocky. Hoy vamos a discutir un elemento que a mí, por más veces que yo haya visto esta película, siempre me ha resultado tan intrigante y tan fascinante. Y es la pelea de Apollo Creed contra Iván Drago. Y wow, mi gente, aquí hay muchos elementos bien interesantes a analizar. Hoy no nos vamos a dividir por puntos importantes. Hoy simplemente vamos a dejar que la discusión fluya. Pero hoy quiero discutir el episodio alrededor de una pregunta. ¿Por qué Apollo Creed tomó la decisión de seguir peleando contra Iván Drago sin importar el final? Y para tratar de entender este misterio es importante regresar un poquito atrás, porque en escenas previas, pues, Apolo le expresa su deseo a Rocky de pelear. Y Apolo le dice a Rocky: mira, esto no es un capricho, esto es parte de quien soy. Porque yo me veo a mí como un guerrero, como un animal de batalla, y ese instinto de batalla me llama a que yo tengo que seguir peleando sin importar qué, sin importar que las demás personas digan que ya yo estoy viejo, ¿no? Que estoy algo mayor, sin importar que me digan que quizá mi condición física no es la mejor, sin importar el oponente, sin importar el peligro que la situación represente. Pero a mí lo más que me fascina es que en un momento de esa misma escena, mientras ellos están frente al televisor discutiendo entre amigos, pues Apolo le dice a Rocky: mira, Rocky, yo sé que al final tú entenderás mi decisión y por qué yo tomé esta decisión y por qué yo estoy haciendo lo que hago. Yo sé que al final tú vas a entender. Y yo creo que en parte que para entender esto, bajo mi opinión, esto no es una absolución, pero bajo mi opinión, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el cual se encuentra ambientada esta película. En ese momento histórico, Estados Unidos y Rusia tenían grandes tensiones. ¿Y qué pasa? Hay que entender, primero, Apollo Creed era un boxeador excepcional. Tal vez en las películas de Rocky pues no lo vimos ganar mucho, no lo vimos lucirse. Pero lo que sí todo el tiempo las películas de Rocky nos dejan claro es que Apollo Creed era un gran boxeador, era un fenómeno, era una especie de mutante, era alguien que entendió tan bien lo que era el boxeo que lo convertía en un boxeador excepcional. Aquí no estamos hablando de un hombre que solamente tenía talento, aquí estamos hablando de un hombre que entendía el boxeo en su esencia. Por lo tanto, estamos ante una persona que tenía mucha experiencia boxística. O sea, aquí no estamos hablando de un novato, ni de alguien que no sabía lo que hacía, ni de alguien que subestimaba las situaciones, como dicen muchas personas por ahí. Porque si tú te fijas bien en la película, Apollo Creed acá tiene dos caras. Está su cara de sinceridad, la cara del verdadero Apollo Creed, el que se sincera con Rocky, y el que le cuenta sus intenciones a Rocky y las posibles consecuencias de estas decisiones. Y está el Apollo Creed, que también tiene conocimiento sobre cómo funciona el mundo del espectáculo, el mundo mediático, la opinión de la gente, etc. Es por eso que a lo largo de la película él se esfuerza por ofrecerles un espectáculo a las personas, porque él sabe que a las personas lo que les gusta es el espectáculo, y él sabe cómo funciona todo este mundo de la propaganda, promoción, el espectáculo boxístico, etc. Pero a mí me da que Apollo Creed aquí veía otra cosa. No era simplemente la tensión histórica entre Estados Unidos y Rusia, ni el momento,
sino que Apollo Creed alcanzó a percibir algo que ni siquiera nosotros como espectador de la película entendimos hasta el sol de hoy. Y mira, mi gente, yo voy a ser honesto, yo no sabría decirles qué es. Lo que sí yo sé es que cuando Apollo Creed le dice a Rocky, mira, al final de todo esto, tú entenderás, él se refería a algo clave. Porque yo no veo a Apollo Creed como una persona impulsiva que hizo lo que hizo porque era un idiota. Era un idiota cegado por su talento. No, mi gente. Eso es muy difícil porque Apollo Creed, estamos hablando de una persona que era muy experimentada. Y de una u otra forma él sabía lo que se iba a enfrentar. Así que ahí queda una de las primeras preguntas. ¿Por qué decidió continuar? ¿Será la presión del momento histórico? ¿Será que él vio algo en toda esta campaña rusa que le pareció peligroso en general para las personas? Y es que aquí hay que detenerse a pensar una cosa. Iván Drago era un boxeador que él mató a Apollo Creed y el tipo ni siquiera mostró remordimiento, ni arrepentimiento, ni nada. Él lo vio como una simple victoria, como un oponente más fuera del camino. Y yo pienso que en parte por ahí va las intenciones de Apolo, lo que vio Apolo. Porque claro, si tú tienes una persona que mata a otras personas en nombre del boxeo, en nombre del deporte, pues claro, eso es una cosa maravillosa para enmascarar todo esto. Pero también es peligrosísima por lo que representaría una campaña como esta para el deporte y tanto para Rusia como para Estados Unidos. Que al final el verdadero porqué nunca lo vamos a saber como tal. Porque obviamente pues nadie puede levantar a Apolo de la tumba y decirle y preguntarle, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué tomaste la decisión? Y aquí, antes de pasar con nuestro asistente, me encantaría a mí introducirme en otro punto importante que tú notas al ver la película. Llega el día de la pelea. Apolo hace su gran entrada triunfal y le da un gran espectáculo al público. Todo es maravilloso. Cada boxeador hace su introducción. Pero a mí la parte que a mí me desconcierta es cuando Apollo Creed y Iván Drago, antes de pelear, chocan los puños. Apolo coloca sus puños y Iván Drago golpea sus puños, que es lo que les pide el árbitro, al final al cabo. Pero para mí, la cara de Apollo Creed en ese momento vale oro. Porque yo creo que Apollo Creed, en toda su experiencia, hay una cosa que no logró prever del todo. Y es la magnitud de la situación. Pero antes de continuar con ese punto, los voy a dejar con nuestro asistente. Vamos a ver si esto va hoy. Y ahí precisamente es donde, bajo mi opinión, comienza el verdadero misterio de Rocky IV. Porque muchas personas recuerdan la pelea por la muerte de Apollo Creed, pero muy pocas se detienen a analizar las decisiones que él tomó antes de que sonara la primera campana. Hay una escena que para mí vale oro, y es cuando el árbitro les pide que choquen los guantes. Mi gente, deténganse un momento a pensar en esa escena. Apollo extiende los guantes con la seguridad de alguien que ha estado cientos de veces sobre un cuadrilátero. Drago responde, y en ese instante ocurre algo muy extraño. La expresión del rostro de Apollo cambia. No es exactamente miedo, no es pánico, no es tampoco confianza. Es como si hubiera descubierto algo que hasta ese momento no había entendido. Y esa expresión dura apenas unos segundos. La pregunta es, ¿qué vio? ¿Se dio cuenta de la fuerza física de Drago? Puede ser. ¿Sintió que estaba frente a un rival completamente distinto a cualquiera que hubiera enfrentado? También puede ser. ¿O simplemente comprendió que ya no estaba peleando contra un boxeador, sino contra un sistema entero que había convertido a un hombre en una máquina? No lo sabemos. Pero esa escena, para mí, cambia completamente la lectura de la película.
Porque si Apollo realmente entendió en ese momento que estaba en una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaba, entonces aparece otra pregunta todavía más difícil. ¿Por qué no se retiró? Y aquí entra la famosa promesa que le había hecho Rocky. Pase lo que pase, no detengas la pelea. Mi gente, esa frase siempre me ha parecido extraña, porque un boxeador tan experimentado sabe que una pelea puede terminar mal. Entonces, ¿por qué pedirle precisamente eso a su mejor amigo? ¿Era orgullo? ¿Era honor? ¿Era la necesidad de demostrarse algo a sí mismo? ¿O quería que Rocky presenciara hasta dónde podía llegar una persona cuando pierde el miedo a las consecuencias? No tengo la respuesta. Y justamente por eso esta escena me sigue fascinando tantos años después. Porque las grandes películas no siempre responden las preguntas más importantes. A veces hacen algo mucho más interesante. Nos obligan a convivir con ellas. Entonces, para continuar con esto, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Lo primero es, obviamente, caramba, Apollo Creed tenía una familia, tenía una esposa. ¿De verdad valía la pena el riesgo de la pelea dejar a su esposa sola? ¿De verdad valía la pena el riesgo de esta pelea? El que su esposa tuviera que estar con él en un hospital o tuviera que estar con él en su tumba. Pues mira, mi gente, no lo sé. No lo sé. Esa respuesta no la tenemos aquí. Lo que sí podemos intuir y entender es otra cosa. Y es que en esta película se tratan dos factores bien importantes. La primera es el tema del envejecimiento. Cuando ya estás creciendo, ¿verdad? Cuando ya estás envejeciendo, ya tu cuerpo no es el mismo, ya tu mente no es la misma, ya tú no eres el mismo porque estás envejeciendo. Y la segunda es cómo convertimos a un hombre en algo más allá que un simple hombre. Y aquí es donde quiero detenerme, porque esto ha sido el objetivo de la humanidad desde siempre. Cómo un hombre puede trascender y convertirse en algo más. Y claro, esto es lo que Rusia en esta película promocionaba con Iván Drago. Rusia decía: nosotros hemos creado a la próxima generación de superhombres, de superatletas. No les tiene que importar nuestros métodos, no les tiene que importar nada respecto a la creación de estos superatletas. Lo único que les tiene que importar es que somos superiores y que estos superatletas están acá. Pero claro, mi gente, esto no se remonta a esta época solamente. Esto se remonta a los tiempos bíblicos, esto se remonta a los tiempos de los vikingos, esto se remonta a los tiempos de los acadios, esto se remonta a los tiempos de los sumerios. Todos buscaban responder a la misma incógnita: ¿cómo dejamos de ser simples mortales para convertirnos en algo más? Porque cuando uno lee la Biblia, tú te das cuenta que la Biblia desglosa al hombre. La Biblia desglosa al ser humano en toda su extensión. Y una de las claves que te dice la Biblia es que, mira, tú nunca vas a ser como Dios, nunca vas a ser algo divino, pero con todo y con eso, dentro de ti hay algo divino. Y como dentro de ti hay algo divino, tú en parte ya eres algo divino, pero no te puedes olvidar de que también eres carne, de que también eres un simple ser humano y de que tal vez nunca vas a poder sobrepasar ese nivel, ese límite. Así que, ¿qué es lo que te dice la Biblia que puedes hacer? Que vivas lo mejor que tú puedas. Que vivas de manera humilde, que vivas de manera virtuosa, que vivas conectado a Dios y que vivas de manera honesta, etc. La Biblia lo que te dice es que seas el mejor ser humano que puedas ser, que seas el mejor simple mortal que puedas ser, porque a través de esto vas a encontrar tu mejor versión, y el perseguir esa mejor versión de ti quizá algún día te acerque a lo divino. Eso es lo que te presenta la Biblia y es lo que te presentan todas las religiones del mundo.
cuando tú te pones a analizarlas y a desglosarlas, es todo lo que te presentan. Todo. Es lo mismo, pero expresado de diferentes maneras. ¿Por qué aterrizo acá? Porque esta película muestra exactamente lo mismo, pero usando la ciencia como método para lograr llevar a un simple hombre, a un simple mortal, más allá. Y aquí se presenta la gran barrera que representa Iván Drago. Por otro lado, tenemos a Apollo Creed, que ya es un hombre un poco más entrado en edad. Tiene más experiencia, pero sí es un hombre un poquito más mayor. Ya su cuerpo no es el mismo. Ya él no es el mismo que cuando era más joven. Entonces, sí, eso te da más experiencia, pero también en cierto punto esto define tu identidad, que es otro aspecto que toca. Porque en un momento él le dice a Rocky que somos guerreros, que somos luchadores, que de eso se compone nuestro ser, nuestra identidad, que simplemente nosotros no podemos dejar de pelear, no podemos parar, porque eso es lo que somos. Entonces ahí está anclada nuestra identidad, porque si no soy un guerrero, no soy nada más, porque así yo me autopercibo, porque esa es mi identidad. Y esto tú lo puedes extrapolar a muchas otras áreas de la vida, mi gente. Yo les puedo preguntar a ustedes ahora mismo, ¿qué es lo que define su identidad? ¿Dónde está su identidad arraigada? ¿Qué es lo que define su persona? ¿Qué es lo que los define a ustedes mismos? ¿Qué es lo que los define a ustedes mismos? ¿Qué es lo que les hace decir, yo soy así, yo soy asá, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy, yo soy, yo soy? Apollo Creed decía que era una cosa. Él murió por eso. Pero ahí está la duda. Si eso que te define se va, si eso que tú crees que te define se va, al final del día, ¿quién eres? ¿Qué eres? Es ahí donde está la belleza de todo esto. Es ahí donde está la belleza de esta incógnita, que son muchas cosas chocando. Tenemos por un lado el tema del superhombre, tenemos por un lado el tema de la identidad, y tenemos por un lado el tema de la aceptación de la vejez, de la llegada de la vejez, de que ya uno simplemente va entrando en edad y uno ya no puede ser el mismo que era antes, porque ya no eres el mismo, tu cuerpo envejeció, tu cuerpo cambió. Entonces, ¿cómo lidias con todos esos factores? ¿Cómo los discutes? ¿Y cómo les das una introducción adecuada? Y esa, mi gente, yo creo que es una de las preguntas más profundas que deja Rocky IV, porque si nosotros le quitamos el boxeo a Apollo Creed, ¿qué queda? Queda el hombre. Pero precisamente ese es el problema. Puede que Apollo sintiera que ya no sabía quién era sin el boxeo. Y eso no es exclusivo de los deportistas. Hay personas que construyen toda su identidad alrededor de su profesión. Yo soy médico, yo soy militar, yo soy empresario, yo soy artista, yo soy boxeador. Pero llega un momento en la vida en que el tiempo pasa, el cuerpo cambia o las circunstancias cambian y esa identidad empieza a desaparecer. Entonces aparece una pregunta muy incómoda. Si mañana te quitan aquello que dices que eres, ¿sigues sabiendo quién eres? Yo creo que esa es una de las tragedias silenciosas que viven muchas personas cuando se jubilan, cuando dejan el deporte profesional o cuando pierden aquello que les dio sentido durante décadas. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Todo esto es una interpretación filosófica de una obra de ficción. No significa que esa haya sido la intención de los guionistas, pero precisamente por eso el arte es tan interesante. Dos personas pueden ver la misma película y salir con preguntas completamente distintas. Ahora bien, hay otro detalle que me llama muchísimo la atención. Rocky intenta convencer a Apollo de que no pelee, no porque dude de su valentía, sino porque entiende algo que Apollo parece negarse a aceptar. El tiempo también pelea. Y esa es una pelea que absolutamente todos nosotros vamos a perder algún día. No importa cuánto entrenemos, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántos campeonatos hayamos ganado, el tiempo siempre termina alcanzándonos. Tal vez por eso Rocky insistía tanto en detener aquella pelea. No estaba intentando proteger solamente el cuerpo de Apollo.
estaba intentando proteger a su amigo de una batalla que quizá ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Y esa es la pregunta con la que me gustaría que ustedes se quedaran. ¿Cuántas veces nosotros seguimos peleando batallas que ya no son necesarias simplemente porque sentimos que, si dejamos de pelearlas, dejamos de ser quienes creemos que somos? Porque a veces el mayor acto de valentía no consiste en subir otra vez al cuadrilátero. A veces consiste en aceptar que una etapa terminó y tener el valor de descubrir quién eres después de ella. Y ahí es donde está la belleza. Ahí precisamente es donde está la belleza. Y con lo último que quiero cerrar este episodio es con lo siguiente. Cuando Rocky vence a Iván Drago, ¿cómo podemos ver esto? Porque claro, caramba, Rocky también está padeciendo de lo mismo. A Rocky también le ha pasado el tiempo. Rocky también ya tiene, ¿verdad?, ciertas dificultades, etcétera. Y wow, aquí entra otra cosa que también se ha discutido desde siempre. Tenemos a un hombre envejecido, pero es un hombre que todavía tiene algo que dar. Entrena, se prepara. Sabe que le va a tocar un calvario horrible. Sabe que tiene que levantar el honor y el respeto de la memoria de su amigo. Entonces, ¿cómo él va a afrontar esto? Pues él sencillamente no lo hace. Él sabe de antemano que él no va a ganar. Porque lo que yo creo es que al final de esta película no vemos una victoria. Vemos una estrategia que tuvo éxito. Porque Rocky mismo lo dice. Antes de irse a entrenar, Rocky le dice a su esposa: mira, yo sé que yo no voy a ganarle peleando frente a frente. Él es más joven, más fuerte, es mejor atleta que yo. Frente a frente no voy a ganar, así que voy a necesitar emplear otra estrategia para ganar. Voy a necesitar emplear un método tan efectivo que pese a todas mis contras, que pese a todo lo que yo tengo en contra, me funcione. Un método con el cual yo pueda combinar mi experiencia y la juventud que aún me queda. Entonces, con eso, yo voy a ganar. No es seguro, pero tal vez pueda ganar. Y eso es lo que vemos. Él aguantó una y otra vez, aguantó una y otra vez, hasta que encontró su momento y dio todo lo que tuvo. Esa fue su estrategia. Pero con todo y eso, ¿qué mensaje nos da la película? Y mejor aún, ¿qué mensaje nos da la siguiente película que va después de esa? Rocky V. Que ya producto de esa pelea, Rocky se destrozó. Se acabó porque superar el reto que representaba Iván Drago resultó tan complicado que dejó secuelas permanentes. Pero entonces aquí está la belleza. Porque tenemos al hombre común y corriente que representaría en este caso lo divino contra lo que no es divino. Otra cosa que se ha planteado a lo largo de toda la historia humana: lo divino contra lo que no es considerado divino. ¿Cómo Rocky ganó esa pelea? Mira, yo no sé. Yo no soy boxeador, yo no soy analista experto de esto. El punto es que la ganó. Tal vez no de la manera más bella, tal vez no de la mejor manera, pero ahí está. Lo logró.
y logró poner en alto la memoria de su amigo. Logró demostrarle también a Iván Drago que todo lo que a él lo rodeaba era una falsa mentira y que de hecho estaba siendo utilizado por su propio país. Entonces tenemos a Rocky como el simple mortal que tuvo un nacimiento común y corriente, que vivió, que envejeció, que se reprodujo, etc. Y ese simple mortal, las Santas Escrituras dicen que tiene aún así algo divino en su interior. Y por otro lado tenemos al hombre que se sometió a un proceso para supuestamente convertirlo en un superhombre. A un hombre que representa los avances de la tecnología y de la ciencia de la época, y perdió. Podríamos decir que perdió contra lo divino. Ahí se los dejo, mi gente, de verdad, con eso se los dejo, porque esta escena y esta parte de esta película siempre va a ser un eterno misterio, siempre va a ser un poquito complicado discutirlo y entenderlo, porque al final pues nunca entenderemos el porqué de la decisión que Apollo Creed decidió tomar. No entendemos qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que está envuelto, y no podemos darle una definición exacta. Así que los voy a dejar con la última intervención de nuestro asistente para cerrar. Esta escena da para muchísimo más de lo que aparenta a simple vista. Y antes de despedirme, quiero hacer una última aclaración, mi gente. Todo esto que hemos discutido hoy es una interpretación filosófica de la película. No estoy diciendo que esa haya sido la intención de los guionistas, ni mucho menos que exista una respuesta oficial. Precisamente, la riqueza de obras como Rocky IV está en que permiten distintas lecturas. Porque al final, yo creo que la verdadera victoria de Rocky no fue derrotar a Iván Drago. Fue demostrar que un ser humano no está definido únicamente por su fuerza física. Rocky gana porque nunca deja de levantarse, porque adapta su estrategia, porque acepta sus limitaciones en lugar de negarlas, y porque entiende que la experiencia también tiene un valor. Quizá ese sea el verdadero mensaje. No que la experiencia siempre vence a la juventud, ni que la juventud siempre vence a la experiencia, sino que cada etapa de la vida tiene fortalezas distintas. Y la verdadera sabiduría consiste en saber jugar con las cartas que tienes en ese momento. Y si algo me deja pensando esta película, es precisamente eso. Apollo representa la pregunta sobre quién eres cuando tu identidad depende de una sola cosa. Iván Drago representa el peligro de convertir a una persona en una herramienta, en una máquina sin propósito propio. Y Rocky representa algo completamente diferente. Representa al ser humano imperfecto, limitado, lleno de dudas, pero capaz de seguir adelante incluso cuando las probabilidades no están de su lado. Y tal vez por eso esta historia sigue siendo tan poderosa décadas después. Porque en el fondo no habla únicamente de boxeo, habla de nosotros. Habla del paso del tiempo, del orgullo, de la identidad, de la amistad, del sacrificio. Y de esa pregunta que probablemente todos tendremos que responder alguna vez en nuestra vida. Cuando todo aquello que te definía desaparezca, ¿qué quedará de ti? Con esa pregunta los quiero dejar el día de hoy, mi gente. Si este episodio les hizo reflexionar, aunque sea un poquito, entonces ya cumplió su propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho y nunca dejen de hacerse preguntas. Entonces, mi gente, de verdad que con esa los dejamos, porque esto da para muchas horas de discusión, pero aquí el tiempo es limitado. Así que nada, mi gente, los dejo con esa. Muchas veces lo que nosotros creemos imperfecto, lo que nosotros creemos que es una deficiencia, lo que nosotros normalmente decimos, pues simplemente es algo que haría un simple humano. A lo mejor, de hecho, eso es lo que nos hace ser tan especiales después de todo. Esas capacidades que tenemos los seres humanos que muchas veces nos empujan más allá de lo que creemos poder lograr. Y como bien dijo nuestro asistente, no se trata de creer en cuentos de hadas ni nada por el estilo. Se trata de aceptar nuestras limitaciones, aceptar quiénes somos y a pesar de eso, pues buscar la forma de seguir adelante y de actuar siendo realistas, siempre. Así que nada, mi gente, ya saben que yo siempre les agradezco por dedicarme un poco de su valioso tiempo y espero que el episodio les haya servido, les haya parecido útil y sobre todo los haya dejado pensando. Que yo soy anfitrión, sin nada más que decir, me despido.
Adiós.